Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Marcelo Enrique Marmanillo Chacoya y el día de hoy voy a responder las preguntas del segundo examen de la segunda unidad del curso de diseño estructural. Primera pregunta: ¿por qué la madera es un material tan apreciado y utilizado en el rubro de la construcción? Es bastante utilizado debido a su practicidad, ya que a diferencia de otros materiales como vendrían siendo el acero per se, el concreto, tiene muchos más usos y de diferentes maneras. Por ejemplo, la madera puede soportar cierto tipo de males, cierto tipo de deficiencias que otros materiales constructivos no pueden. Eso sin mencionar que la demanda actual exige diferentes tipos de materiales constructivos que ayuden de cierta manera al medio ambiente o que no sean tan invasivos y que no dejen una muy alta huella de carbono. La madera cumple bastante bien estos requisitos debido a que primero es altamente reciclable, segundo, al ser un material tan ligero, al ser un material fácil de transportar, es mucho más barato hacerlo y por ende se gasta mucho menos combustible, haciendo así que tenga una muy baja huella de carbono. Ahora, me pregunta, ¿cuáles son sus propiedades y características que tiene la madera? La madera tiene diferentes propiedades, como por ejemplo su densidad es bastante denso, por lo cual puede aguantar diferentes tipos de peso, por así decirlo, diferentes tipos de cargas. También tiene cierta elasticidad, o sea que es capaz de flexionarse o doblarse mucho más que otros materiales y aún así regresar a su forma anterior. También su resistencia es capaz de aguantar diferentes cambios climáticos, por así decirlo, diferentes fenómenos, como podrían ser movimientos sísmicos, incluso como podrían ser vientos con ciertas cantidades de sales que podrían ser corrosivos por otros materiales, pero la madera puede aguantarlo. Otra propiedad sería sus propiedades térmicas, o sea, la madera es capaz de absorber ciertas cantidades de calor, por así decirlo, y estas después puede expulsarlas al interior de alguna vivienda, en el caso que se haya utilizado este material, ¿no? Como recubrimiento, como podría ser para muros. Ahora, siguiente pregunta. Describa todo el proceso por el que pasa la madera desde su obtención en la naturaleza hasta que ésta puede ser utilizada en diversos proyectos de construcción como elemento estructural y material de construcción. El proceso más o menos es el siguiente. Primero está la tala, que básicamente es el cortar el árbol desde un bosque o cortar una gran cantidad de árboles de un determinado sector de un bosque. Sin embargo, esto hay que hacerlo de una manera regulada para evitar una deforestación, ¿no? El corte de un árbol de manera excesiva. En este caso hay diferentes métodos. Primero está por medio de árboles semilladores. ¿Qué significa esto? Que se cortan árboles que sean capaces de botar una gran cantidad de semillas al mismo tiempo que se están talando. De esta manera se puede recuperar un bosque al mismo tiempo que se está talando estos árboles, ¿no? Después vendría siendo la tala selectiva, en el que se coge cierta cantidad, o sea, solo se escoge cierta cantidad de árboles de cierto tipo que cumplan ciertas características, como que estén maduras de tal manera o que cumplan cierta altura. Este método es un poco más caro, sin embargo, ayuda mucho más a la conservación de los bosques. El siguiente proceso vendría siendo el transporte, básicamente el medio por el cual se traslada la madera de un lugar a otro. Hay por dos medios. Primero está el método terrestre, en el cual se utilizan vehículos de alta carga o incluso trenes. Y después está el medio marítimo, en el cual se utilizan barcos o grandes embarcaciones para trasladar una gran cantidad de madera, ¿no? Después de esto está lo que vendría siendo el quitar lo que es la piel de la madera. Si no me equivoco, es un proceso más o menos industrial en el cual se quita gran cantidad o gran porcentaje del recubrimiento externo de lo que vendría siendo la madera. Este proceso, si no me equivoco, se llama descortezamiento, claro. Después vendría siendo lo que está el tronzado, que es el cortar la madera ya descortezada en piezas un poco más medianas, ¿no? Para su fácil transportación. Después está el tronzado y el despiece, que básicamente es cortar ya estas piezas medianas en piezas un poco más pequeñas. Pueden ser láminas de madera o pueden ser también tablones de madera. Y de ahí vendría siendo lo que viene el secado, que se cogen estas piezas y se colocan en algún lugar en específico para que reduzcan cierta cantidad de humedad. Hay que recordar que la madera
ya llega con una gran cantidad de humedad una vez talada. Esta humedad hay que reducirla a un mínimo de un 30%, por lo cual se utiliza el secado, ¿no? En el cual básicamente hay diferentes medios. Se colocan los tablones uno por encima del otro y se dejan diferentes espacios de aire para que pueda pasar el viento y de esta manera secarse. Hay otros métodos en donde se utiliza el mismo peso de la madera para que estos vayan botando la humedad, o simplemente se utilizan métodos un poco más industriales como la utilización de hornos. De ahí, después del secado, vendría siendo lo que es si no me equivoco, el tallado, o sea, el cepillado, en el cual se quita las impurezas de la madera una vez ya tratada. Esto puede ser un procedimiento un poco más industrial o puede ser incluso manual, ¿no? De ahí la siguiente pregunta: ¿cómo podemos optimizar el uso de la madera en las distintas etapas de un proyecto? ¿Por qué es importante la coordinación modular cuando se trabaja en este material? Respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo podríamos utilizar el uso de la madera? Hay que descartar que dependiendo de su uso, ya sea como material de construcción o ya sea como recubrimiento, se debe mezclar con diferentes tipos de con diferentes tipos de materiales para que este pueda mejorar mucho mejor su eficiencia, ¿no? Su resistencia o ese tipo o su durabilidad. Por ejemplo, si tú quieres utilizarlo en lo que vendrían siendo techos, en este caso para la losa, es mucho más recomendable que la madera se mezcle con otro tipo de materiales un poco más sintéticos para aumentar su durabilidad. O también, si se quiere utilizar para lo que vendrían siendo muros, es recomendable que la madera se mezcle con otros materiales como vendrían siendo pegamento, ¿no? O otros materiales de la misma índole para que aumente su dureza. De ahí, respondiendo la otra pregunta era: ¿por qué es importante la coordinación modular cuando se trabaja con este material? La coordinación modular básicamente es lo que nos permite utilizar de manera mucho más óptima nuestro material, en este caso de madera, ya sea porque nos ayuda a calcular más o menos cuánto es la densidad de material que se va a utilizar y la densidad de la construcción en la que se tiene que utilizar. De esa manera como que hay un equilibrio, ¿no? De ahí, respondiendo la siguiente pregunta: ¿qué criterios de diseño a nivel estructural tomaría en cuenta según la normativa del RNE a la hora de hacer un diseño arquitectónico en madera? Una de las normas sería, si no me equivoco, la norma número 7, en el cual se habla un poco de lo que vendría siendo los materiales, los tipos de madera que sí se pueden utilizar para la construcción y los tipos que no. Esto depende mucho de la región, o del país, ya que hay diferentes tipos de materiales que su tala está totalmente prohibida, mientras que hay otros en donde su tala es totalmente válida, ¿no? Totalmente legal. Y respecto a la siguiente pregunta que procede esta es: ¿cómo podemos prolongar la vida útil de un proyecto construido con este material? Y realice ejemplos prácticos. Bueno, para alargar la vida útil, como dije antes, depende también de su propósito, ¿no? Si es, digamos, para recubrimientos o para suelos, uno de los métodos muy utilizados es el uso del barniz. De esta manera se protege mucho lo que vendría siendo el exterior de la madera, al mismo tiempo que le da como una apariencia mucho más estética dependiendo de lo que se quiere usar, y también le da cierta protección hasta a ciertas debilidades de esta, como vendría siendo la humedad. Recordemos que la madera puede absorber agua, o como vendrían siendo otros factores como parásitos o como insectos, ¿no? Como las termitas, en este caso, que pueden literalmente destruir todo una construcción de madera o los cimientos. Otros métodos que también podrían utilizarse, quizás, eh, podrían ser el mezclarlo con otro tipo de adherientes, ¿no? Como por ejemplo, si se va a hacer alguna estructura de metal, en los techos se puede colocar como algún tipo de calamina para protegerlo, usarlo de algún tipo de soporte. O también otros métodos que se podrían utilizar sería coger la madera y intentar ver que no se utilice en zonas que pueden afectar directamente al material, como vendrían siendo lugares bastante húmedos, como podrían ser lugares donde haya bastante salinidad, porque esto puede ser muy corrosivo para este material. Bueno, creo que esas serían todas las preguntas y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y buenas noches.